llamativo y también algo, digamos, riguroso, porque no cualquiera puede ser soldado en el ejército porque se requiere de mucho esfuerzo. Pero a nivel espiritual creo que todos sí podemos llevarlo a cabo. El tema de hoy se llama Soldado de Jesús. Es el párrafo de referencia es de la carta del apóstol San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 del versículo 3 al 10. Esta carta del apóstol Pablo la hizo en el exilio. Aún así, en el exilio y encarcelado seguía predicando el evangelio. En esta versión de este libro, de esta carta de Pablo, de 2 de Timoteo, del capítulo 2, del versículo 3 al 10, si ustedes ya lo tienen, vayan viéndolo, yo lo voy leyendo. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también que lucha como atleta. No es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, haciendo referencia a esto, ¿no? De que estaba preso de domiciliario. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, es decir, al ministerio por el cual fue llamado, llevar la palabra a los gentiles, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Verdad? Aún así, el señor Pablo, a pesar de estar en esas condiciones, sigue siendo un buen capitán, porque el soldado, pues, es lo más mínimo, ¿verdad? Yo le diría un capitán coronel, podría dar el grado al apóstol San Pablo. Bueno, como ven ustedes, ahí hay una gráfica de que está precisamente unos soldados ante la cruz de Jesucristo haciendo referencia a la cita bíblica. Introducción. Quien haya servido a su nación alistándose en el ejército sabe que la vida de un soldado requiere de una preparación muy exigente, tanto en los aspectos físicos como en los intelectuales. Esta preparación, fíjense cómo comienza. El soldado inicia muy temprano su jornada, antes de que salga el sol, mucho antes de que despunte los primeros rayos del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente en el término ya real de un soldado que está en el ejército, por ejemplo, de nuestro país o de cualquier otro país, sí se levanta muy temprano para hacer ejercicios físicos, para tener acondicionado bien su cuerpo, para los esfuerzos que puede requerir en un momento en el cual pueda ser llamado a la lucha o a la batalla. Actualmente es muy sofisticada hoy las guerras, que los soldados cada día están sofisticándose en su entrenamiento y en su equipo, que hoy deben de saber aventarse en paracaídas, saber nadar grandes distancias, caminar muchos kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nada más es eso, también los soldados se someten a una rutina de formación de conocimiento en diversas áreas, de este conocimiento que incluye precisamente el manejo del armamento y de las estrategias del combate en el ataque y la defensa. Eso se requiere estudio. Hay muchos libros en ese sentido, porque ha habido muchas guerras en el mundo y muchos han escrito sobre esto. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver este aspecto con un soldado de Jesús? Pues que tiene que ver que de la misma manera Jesucristo requiere de hombres y mujeres esforzadas y valientes
que integren su ejército de salvación, que usando armas que no son carnales sean capaces de derribar las fortalezas que el imperio del mal ha establecido en la tierra, y que en todo momento manifiesten una condición de triunfo. Es decir, cuando tú eres llamado a participar dentro de este ejército de lucha espiritual, tú ya, por una parte, ya la tienes ganada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya venció el pecado y la muerte. ¿Amén? Y al enemigo. ¿Sí? Cuando dice que las armas no son carnales, vemos en la referencia del versículo 2 de Corintios 10, 4, 5, Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo emplea estas metáforas de la vida militar porque realmente el llevar el evangelio es un combate en este mundo. ¿Lo han visto así? ¿Lo han considerado así? Sí. ¿Por qué? Porque en este mundo hay fuerzas que se oponen a Dios y que estas fortalezas enemigas que se oponen a Dios, lejos de producir libertad, te están esclavizando principalmente en lo que creen que es tu mente y tu cuerpo. Créanmelo. Porque estamos en un medio en donde hoy las condiciones, como les estaba diciendo hoy en la mañana en la clase, las condiciones materiales, tecnológicas, científicas, lejos de producir un bien, te están produciendo más un mal. Es decir, por ejemplo, con solo le estaba diciendo que hasta ves gente sencilla, como digamos, albañiles, empleados normales, que traen un gran celular como de 3,000, 4,000 pesos y ahí bien metidotes, ¿verdad? Si no están chateando o están tomando sus selfies, ¿verdad? o sus, por ejemplo, o si no están jugando de esos jueguitos, qué pérdida de tiempo, ¿verdad? De estar jugando los jueguitos allí en los celulares, ¿no? Sí, eso son precisamente enajenan la mente, ¿no? Y te distraen en todos los sentidos, ¿sí? Y por eso dice que nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque así lo ha mencionado nuestro Señor también en 2 Corintios 14, 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden bajo esta perspectiva. En ese sentido vemos que hemos sido llamados para llevar este evangelio y que realmente debemos de considerarnos ya desde un principio que estamos en la palabra victoriosos y que siempre vamos a tener la tendencia de ganar almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Si vas con desánimo, si vas con problemas en que no puedo, de que tienes problemas digamos, de tus emociones, de desánimo, como dijo hace rato mi pastora, de doble ánimo, ahí puede ser que el enemigo se aproveche y no puedas ganar. Bajo este contexto de estas citas bíblicas, vamos a ver los requisitos solicitados por nuestro Señor Jesucristo para ser un buen soldado en este ejército de salvación. Pero primero valdría la pena que nosotros revisáramos algunas otras características de algunos soldados de Cristo, que son soldados cristianos raros, que no debemos imitar y que debemos procurar no ser como ellos, pues no están en el orden de Dios. Es decir, no están formando dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea, sí, yo me he topado mucha gente, inclusive cuando he estado en el IMSS, hay gente que lee también la palabra, pero lee la palabra por sí sola y la malinterpreta. O hay mucha gente en las iglesias
locales que también son así. ¿Cuáles son ese tipo de soldados? Son sin cuartel, sin iglesia, les gusta en su casa solo buscar a Dios. Precisamente una vecina así es, porque estuve platicando con ella el viernes y me decía que ella no tenía iglesia y andaba de iglesia a iglesia para desenmascarar los lobos enmascarados de ovejas. Que vean, ¿no? Le decía, no, pero es que te debes de congregar. No, es que yo ando aquí, yo ando allá, he andado en iglesias ricas, he andado en iglesias, más o menos todo eso, ¿no? Y le trataba de hacer ver que estaba mal, pero pues, ya vieron, ¿no? Sí hay casos. Sin uniforme. ¿Qué quieren decir sin uniforme? Sin cobertura de una iglesia local. Sin rango, nadie los conoce, son de la secreta y además no dan frutos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo antes de venir aquí a servir a Reto, pues yo sí estaba en un trabajo secular y decía que era cristiano y todos me conocían porque era cristiano. Pero hay algunos que trabajan y son cristianos y nadie sabe que son cristianos, ¿verdad? Son de la policía secreta china, ¿no? De allá hasta allá de China. Dice, sin sujeción, no reciben órdenes de nadie, son de los necios, ¿no? De esos que dicen, no, pues, necio hasta que muera, ¿no? Sin compañía, no les gusta estar con los hermanos, solitarios, ¿no? Dice, yo y Dios nada más, sí me gusta, pero nada más Dios y yo, ¿no? Sin disciplina, a nadie le dan cuentas, nunca siguen las reglas. Hacen lo que quieren, es decir, a veces pueden agarrar la iglesia como un club social, venir a cotorrear, a ver qué pueden tomar, qué pueden sacar de la iglesia. Sin ejercitarse fuera de forma, no les gusta la guerra, no participan de nada. ¿Ya vieron? De esos abundan mucho en nuestra iglesia universal en Cristo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que son para un buen soldado en Jesucristo. El punto número 1 es enfrentar la vida con valor. Miren, ahí está José Juan demostrando valor en un león metiendo la mano. ¿Ya vieron? Y el león me está respetando y tengo mi perrito Kaiser ahí ayudándome. El soldado de Jesús dispone de una actitud valiente ante las circunstancias naturales del ámbito donde se desenvuelva. Es decir, si no estás llamado a un ministerio de 100% consagrado a Dios, a veces sí tienes un trabajo donde a veces ahí es difícil, porque yo lo viví, desenvolverte y es fácil poderte contaminar con las demás actitudes de los compañeros, inclusive hacer permisivo con ciertos pecados, ¿verdad? Por eso se requiere de mucho valor, ¿sí? Esto es que debemos rechazar los placeres de la carne. Ahí vemos en Gálatas 3, 19, 21 sobre las obras de la carne. Para llevar a cabo este aspecto se traduce en una labor titánica que solo hombres y mujeres de valor pueden hacer. Es cierto. Si no estás bien cimentado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, el ambiente en que tú vivas, en tu trabajo, en tu familia, en tus círculos sociales, fácilmente te pueden jalar. ¿Sí? Y por eso se dice que es de valientes, porque necesariamente tienes que estar constantemente rechazando lo que aparentemente puede ser bueno, ¿verdad? Las fiestas, el ir con una compañerita, un compañerito, ¿verdad? En ese sentido, que te inviten a una copita, que te inviten a fumar un cigarrito, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas en esa forma. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quiénes representaron este valor titánico? Tenemos muchos ejemplos en nuestra Biblia de grandes hombres que sí pudieron llevar a cabo esta tarea de tener y no contaminarse de las circunstancias que vivían alrededor de ellos. ¿Quiénes fueron ellos? Pues podemos poner a Abraham, podemos poner a Jacob, puedo poner a Moisés, ¿verdad? Puedo poner a mis pastores, que gracias a Dios, a su gran labor de 37 años en un ministerio, no he conocido a otros pastores quienes hayan estado en un ministerio de Reto a la Juventud. También puedo agradecer también a los hermanos de Teen Challenge, que a pesar de no haber tenido una experiencia en adicciones como Dave Batt y Greg Fisher,
¿Cómo se llama el moreno que estuvo en Portugal, Gama? Dwayne, exactamente, los demás hermanos, cómo han permanecido durante muchos años sin contaminarse del mundo, ¿sí? Pero ellos para lograr esta labor titánica, ellos tenían ciertos requisitos, no de como los que son raros, ¿verdad? En ese sentido. Punto número 1, como lo dice en el versículo 4, le dice Pablo a Timoteo, no enredarse en los negocios de la vida, ¿verdad? Mira, como ir al casino, jugar póker, ¿verdad? Por cierto, ahorita salieron hace poco en las noticias que acaban de agarrar un alto funcionario del PRI en España por corrupción. ¿Verdad? Qué raro, ¿verdad? Por trasladar dinero a España. ¿Ya vieron? Estaba enredado, ¿verdad? En los negocios de la vida, ¿no? ¿Sí? En ese sentido. Pero, ¿qué podemos entender por negocios de la vida? En muchas ocasiones nos encontramos tan enmarañados en los negocios de la vida que no escuchamos la voz de Dios. Y esos negocios de la vida, si no estamos en lo espiritual, porque el que se dice, el que es espiritual, espiritualmente discierne, y el que es carnal, carnalmente lo discierne, a veces las cosas buenas las podemos traducir en malas, ¿sí? Por ejemplo, relata las Sagradas Escrituras en el libro de Jueces 5, eso queda de tarea, no lo busquen ahorita, 5, 16, 20, como uno de los hijos de Jacob, Dan, cuya tribu estaba formada de mercaderes, se negó a atender el auxilio de la que reinaba en ese tiempo al pueblo de Israel, de Débora, que tenía todavía luchas contra el rey de Canaán, llamado Jabín, y que no le hizo caso a ese llamado. Cuando le pidió el llamado, Dan, como era de la tribu, era un mercader que le gustaba el business, como yo creo que del PRI, se quedó en el puerto con sus barcos a hacer sus negocios que le correspondían y no acudió al llamado que le hizo Débora, la que estaba reinando en ese momento el pueblo de Israel. Y que todavía tenían conflictos con las naciones alrededor del pueblo de Israel. Pero ¿qué creen? Que otros líderes de las otras tribus, como Zabulón y Neftalí, acudieron al llamado de esta reina de Israel, Débora, y a pesar de que estaban ocupados en sus propios problemas, comprendieron de inmediato la petición y le acudieron a su llamado, y así pudieron vencer al rey Jabín. Y no prefirieron atender sus propios negocios, ¿verdad? A pesar de que ellos tenían actividades que hacer, ellos lo dejaron. Es decir, estuvieron prestos a la obediencia de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú has sentido el llamado de Dios a que tú hagas algo y le pones pretextos o le pones justificaciones o le dices, espérame tantito, Señor, espérame, tengo que ir de vacaciones, espérame, tengo que hacer un negocio, etcétera, 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 ¿sí? Precisamente en ese sentido, en este punto, es para exhortarte que tú sigas, que cuando tú estés en una iglesia o estés en esta iglesia, vengas y hagas un servicio a la iglesia, porque en eso consiste también el congregarnos, el que tú sirvas dentro de tu misma iglesia. O que tenemos también un ministerio dentro de la iglesia que no es igual que otras iglesias. Nosotros no somos una iglesia tradicional como las otras, porque aquí está conformada por dos líneas de frente. La iglesia, que es la congregación, y el ministerio de reto a la juventud. También necesita apoyo. ¿Sí? En ese sentido, es cuando tú necesitamos algo que tú vengas a apoyarnos, en ese sentido, ¿sí? ¿Cuántos existen en el mundo cristiano y no cristiano que al hacerse sordos al llamado de Dios se niegan a sí mismos a formar parte del ejército más glorioso del universo, el de Jesucristo? Ahí es un problema de sintaxis, ¿no? A formar parte del ejército más glorioso del universo, el de Jesucristo.
Es decir, como que sienten que les llama la Virgen, ¿verdad? En ese momento. O que creen que les llama San Juditas Tadeo también, ¿no? En ese sentido. O por ejemplo, también los afanes de la vida, ¿no? O sea, tenemos el ejemplo de las dos hermanas que tenían muy buena relación con Jesucristo, Marta y María, y una de ellas estaba muy afanada haciendo los quehaceres de la casa, y a veces también así nos puede pasar con nuestras actividades que nosotros tenemos en nuestra área familiar, en nuestra área de trabajo, ¿no? Que preferimos atender las cosas que las de Dios. O sea, ¿cuánto tiempo apartas realmente para tener una comunión con Dios en tu vida? O te pasa como esta Marta que está siempre afanada en lo suyo, haciendo más actividades, buscando el dinero, buscando el material, buscando a la chica, buscando al muchacho, buscando qué comer, etcétera. ¿Sí? Cuando María estaba con el Señor ahí pasando tiempo y contemplándolo, ¿no? En ese sentido, muchos de los llamados, y aquí puedo decir, y poco de los escogidos, ¿a qué se refiere esto? O sea que muchos de los llamados son los que oyen la palabra, pero los escogidos son aquellos que sí le dicen sí a Dios en todo. ¿Ya vieron? ¿Sí? Lo hacen por razones diversas. Dicen, es que tengo mucho trabajo, Señor. Tengo que estudiar. No estoy preparado en este momento. Dios en todo momento conoce por qué no lo hago. ¿Ya vieron? ¿Sí? Se autojustifican en ese sentido. Entre otros argumentos que les hace separarse de la obra. Aquí, por ejemplo, voy a poner un testimonio que cuando yo trabajaba en una empresa cristiana llamada La Semilla, recuerdo estas palabras del dueño de esta empresa, que decía, no, yo ahorita voy a trabajar, voy a hacer mucho dinero. Dice, ya cuando llegue a tal edad, 60, 65 años, le voy a dedicar tiempo a mi Señor Jesucristo. Híjoles. No, yo, bueno, en ese momento dije, me quedé callado, no me voy a despedir si le digo algo. ¿Verdad? Dije, pero está mal, ¿no? Pues cómo, no, o sea, no es cuando tú quieras, es cuando Dios te llama. ¿Sí? Es cuando Dios te pide, te toca a tu puerta y dice, ven a mí, acude a mi llamado, te necesito para mi obra. Bueno, claro, si no vas a querer, te va a pasar que el mismo pueblo de Israel te iba a decir, con permisito, voy por el que sí quiere, ¿verdad? Y te vas a perder las bendiciones y promesas de Dios. Amén, hermanos. No les pase eso, ¿no? O como alguien que quería ayudarnos a servir en Turning Point, vino 3, 4 clases y de repente ya no lo vimos, y después regresa y dice, ¿sabes qué? Es que ya estoy trabajando y mejor, ¿por qué no los apoyo en el tiempo que tengo? Luego, espérate. O que tú sí, así, o que tú sea no. Aquí no queremos sobras, ¿verdad? O sea, cuando me sobre tiempo, ¿no? O sea, tú acomodas a Dios, no te acomodas tú a Dios, ¿verdad? En ese sentido, hermano, hermanas, amigos, familiares, no se conviertan ustedes en este tipo de personas. Adopte la actitud de Zabulón y de Neftalí, que sin enredarse en los negocios de la vida, en todo momento manifestaron su disposición para ir al frente de batalla atendiendo al llamado de Dios. Este llamado de Dios es cuando dejamos que Dios nos guíe a través de su Espíritu Santo, que también está Jesucristo, y nos va a llegar, así como Zabulón, Neftalí, Débora derrotaron al dios Javín, así nosotros podemos derrotar, óigalo bien, podemos derrotar dos grandes enemigos que tenemos hoy en la actualidad. ¿Quiénes son esos grandes dos enemigos que tenemos? Tu carne, tu viejo hombre y Satanás. Son los que van a estar siempre molestándonos y tropezar para que tú no seas un excelente soldado de élite para la lucha espiritual por la cual Dios te ha llamado. ¿Sí? En ese sentido,
debemos de estar dispuestos siempre para llevar a cabo la voluntad de Dios y hacer su obra en nuestros días de vida. ¿Cuál es el segundo requisito para ser un buen soldado de Jesucristo? Prepararse adecuadamente. Es decir, generalmente Dios capacita y rehabilita para llevar tu ministerio específico al cual has sido llamado y para el llamado general que todos nosotros tenemos. Hay una frase ahí de un gran novelista de la literatura universal que dice: cuanto más grande es la prueba, más glorioso es el triunfo. ¿Ya vieron? Muchas veces también nosotros, como seres humanos en nuestra condición humana, no queremos pasar pequeñas pruebas, ¿verdad?, que Dios nos pone. Y a veces, en ese sentido, fíjate, Dios te va poniendo la prueba de acuerdo a tu capacidad, ¿sí? Y fíjense lo que dice aquí este hombre, que entre más la prueba sea grande, es decir, te pone grandes obras. La gloria y el triunfo que vas a obtener es para glorificar a nuestro Señor. Amén. Por ejemplo, las grandes obras que hizo Moisés, de sacar el pueblo. No fue tan fácil sacar millones de personas de Egipto y llevarla a la tierra de Canaán, y posteriormente el rey Saúl tomar la posesión de la tierra prometida, y después el rey David consolidar el reino de Israel. ¿Ya vieron? ¿Sí? La vida de un soldado de Jesús implica una preparación constante. Hermano, ¿qué tan preparado estás constantemente en la palabra de Dios? ¿Qué tanto la sabes aplicar? Yo ya no aquí te pregunto, ¿la conoces? Sino, ¿qué tanto la conoces y la sabes aplicar en tu vida? Porque no nomás es conocerla, es aplicarla. Un atleta, por ejemplo, dispone de una rutina de entrenamiento, alimentación y un estilo de vida equilibrado que a la postre le permite coronarse en la competencia. ¿Sí? En ese sentido, como soldados de Cristo, nuestra preparación es hacer nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Esa es nuestra preparación para participar en esta batalla, en participar en la carrera de una forma legítima, sin hacer trampas en todos los sentidos. ¿Cuáles son estas responsabilidades que Dios nos hace prepararnos para ser un buen soldado? Pues es estudiar la palabra sistemáticamente, estar orando, estar alabando, estar ayunando, estar conviviendo con los hermanos en la fe, ¿verdad? Ir a evangelizar, cumplir la gran comisión de Dios, ¿sí? Estar estudiando constantemente. Por ejemplo, yo leí una frase que me llamó mucha atención, que lo vi en el mundo secular, que decía: el día que dejas de aprender, ya estás muerto. Digamos, espiritualmente y en el alma, porque pues, como dijo el vocero, es que entre la semana me topé a uno de esos que promueven el machete, ¿no? En un periódico ahí pseudo izquierdista, y le dice: no, hay que leer, dice, para saber qué es lo que pasa en la nación, dice, porque si no lees, el cerebro se te hace como de flan, ¿verdad? Sí, pero prefieres estar ahí con tu celular y todo eso, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Necesitamos estar leyendo, necesitamos estar conociendo, ¿no? O sea, aquí voy a retomar las palabras textuales de mi pastor, que dice: hay muchas personas que ni leen en defensa propia, ¿verdad? Que ni se les ocurre tomar el libro ahí. ¿A quién sí le gusta leer como a mí? Híjoles, qué poquitos. ¿Sí? De igual manera, el soldado de Jesús debe prepararse tanto física como espiritualmente en pos de la victoria. Para eso dispone de un arsenal espiritual, como lo señala Pablo, como lo ya hemos visto en la cita bíblica de 2 de Timoteo 10, 4, 5. ¿Sí? Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derrubando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto representa el manual para la sobrevivencia, la clave para el entrenamiento efectivo. Consideremos este armamento, aparte de lo que es la armadura espiritual que hace la metáfora de la vida militar, Pablo, retomando las armas del soldado romano, porque en ese tiempo el mejor soldado de esa época, hace 2000 años, profesional, era el soldado romano. Y de ahí toma el ejemplo Pablo para desarrollar estas armas espirituales, haciendo referencia al yelmo de la salvación, a la coraza de la justicia, al escudo de la fe, al cinturón de la verdad, al calzado de la justicia y la espada del Espíritu, que es el Evangelio. ¿Ya vieron? Esas armas poderosas que nos da Dios, que no son carnales. En ese sentido también podemos agregarle también el estudio de la Biblia, la predicación del Evangelio de la paz, velar en todo momento, la fe y la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. ¿Amén, hermanos? Tenemos una sangre preciosísima que nos limpia a diario. ¿Sí? Estos elementos son los que constituyen la rutina de preparación espiritual para el buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo estás tú de rutina de entrenamiento? ¿Cómo vas tu entrenamiento espiritual? ¿Cómo vas ejercitando todas estas armas que Dios te da? Solamente Dios, tú y saben. Pero si está flojo, bofo, ejercítate, esfuérzate. ¿Sí? No lo dejes de hacer. ¿La estás usando adecuadamente? ¿Sí? Ahí en 2 Corintios 9:26, ahí lo dejamos de tarea, dice Pablo, ¿no? Voy corriendo, no como la aventura, y voy dando golpes, pero no como en el aire. ¿Ya vieron? Lo hace de una forma correcta, ¿sí? Las cosas, el entrenamiento. Tercer punto de un soldado que es como Dios quiere. Esfuerzo, trabajo y constante. Híjoles, aquí choca con la idiosincrasia general, social de nuestra cultura, ¿verdad? Porque el mexicano en nuestra sociedad, aquí el esfuerzo y el trabajo, el mexicano deja mucho que desear, ¿no? Ustedes, poniendo un ejemplo, solamente vean las obras públicas que se hacen en toda la Ciudad de México. ¿Cuánto tardan en hacer una obra pública? Años. En cambio, tú vas a un país como Estados Unidos, como Europa, rapidito, callados y bonitos, ¿no? Y de buen modo. Y aquí no. Aquí el mexicano dice, ay, vamos a comer, ¿no? Ya es la hora de comer. Bueno, pues sí, te agarran 3 horas, pues, en ese sentido. Vamos a tomar café, ¿no? O sea, vamos a echarnos una pestañita, ¿no? El soldado de Jesús es una persona trabajadora, esforzada, que igual que un agricultor remueve. Créanme lo que nadie de nosotros, remueve, riega, abona y siembra para recoger cosecha abundante. Nadie de nosotros, hasta yo me incluyo, puede soportar una jornada de trabajo de lo que es en el campo. Nadie de aquí, se los aseguro, porque yo lo he visto. Por ejemplo, un jornalero cañero está desde las 4 de la mañana ya cortando la caña. ¿Y a qué hora creen que terminan? A las 6 de la tarde. ¿Tú crees aguantar ese ritmo? ¿Verdad? Aquí la ciudad te da todas las comodidades, todo esto, ¿no? Pero ¿qué significa en el aspecto espiritual? En el aspecto espiritual, cuando dice que el soldado de Jesús es una persona trabajadora, esforzada, igual que un agricultor, es que trabajamos en lo interno para remover lo estéril que hay en nuestro corazón, lo que le desagrada a Dios, de tal manera que Él pueda ocupar nuestro corazón, un corazón limpio, y que Él pueda estar en nosotros creciendo constantemente, ¿sí?
Es quitar toda amargura, toda disensión, malos hábitos, caracteres débiles en ese sentido. Y yo en este sentido yo te haría una pregunta en este momento. ¿Para qué estás sembrando más? ¿Para la carne o para el espíritu? Pregúntate. Reflexiona cómo es tu diario vivir entre la semana. ¿Estás removiendo de tu corazón la hojarasca, la hierba inútil, todo esto? Hermano, es hora de asumir el reto del esfuerzo y trabajo constante. ¿Quién quiere tomar este reto? ¿Amén? Es de esfuerzo, hermanos. ¿Sí? Que echarán fuera de ti toda esterilidad espiritual. ¿Ya vieron? Echarán toda esterilidad espiritual. Es decir, vas a dejar de ser débil espiritualmente y te vas a convertir en un fortachón de Dios espiritualmente. Y que te permitirá mantener una preparación adecuada en el momento de la bendición y que te llevará de victoria en victoria y de poder en poder. Y de gloria en gloria seremos transformados a la imagen de Dios. ¿Amén? Eso es lo que hacían la iglesia primitiva, es lo que han hecho grandes cristianos en estos 2000 años, ¿sí? De estar constantemente en esta lucha espiritual que te trae bendiciones, crecimiento, madurez, victorias, a pesar de las circunstancias, dependiendo de tú cómo lo tomes. Es decir, por ejemplo, Pablo cuando fue encarcelado, cuando apeló a ser juzgado por el César, en sus 2 años de estar encarcelado domiciliariamente, él seguía en victoria, predicando el evangelio, haciendo cartas y dando consejos, hermanos. Para él el encarcelamiento no era una derrota, por el contrario, lo convertía en una victoria. ¿Amén? ¿Cuánto capaz tú eres de ser así? De que las condiciones adversas tú las conviertas en triunfo. ¿Amén? Un soldado así es en la batalla, ¿no? Pero también como soldado hay que saber cuándo retirarse, ¿verdad? O cuándo no ir al campo enemigo, ¿no? O al frente, ¿no? Como dice Dios, dice, cuando va a una guerra y valora que cuando va contra 100,000 y yo tengo 10,000, mejor me retiro, ¿verdad? ¿Sí? En ese sentido, hermanos, recuerda, el ejército de Dios es el más exigente de todos cuantos puedan existir. La única diferencia es que no conoce la derrota. ¿Ya vieron? La derrota. ¿Por qué? Porque así como lo dice el apóstol San Pablo, somos más que vencedores. El que ya, tú al entrar al reino de Dios como un hijo de Dios, ya debes considerarte victorioso, vencedor. Si entras con doble ánimo, con desánimo, déjame decirte que el enemigo te va a arrastrar y te va a pegar. O tu carne te va a hacer retroceder. ¿Sí? ¿Por qué no conoce la derrota el ejército de Dios, los que están en Cristo? Porque nuestro Señor Jesucristo ya selló la victoria final, anulando en la cruz del Calvario todas las actas del pecado establecidas contra ti, es decir, contra toda la humanidad. En Colosenses 2, 14, 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. ¿Quién tiene la seguridad de que si se te presenta un endemoniado no vas a salir huyendo? En este entrenamiento espiritual, utilizando las armas de Dios, de seguir creciendo, no estar estático, ¿sí? Esforzarse y trabajar constantemente para sostener el ritmo victorioso. ¿Y con ello qué se producirá? Con ello podrás alcanzar la corona del derecho de compartir con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, hermanos. Amén. Segundo punto, para ser un buen
un buen soldado en Jesucristo, crecer en el conocimiento de Dios. Entender que la razón fundamental de nuestro llamado como un soldado de Jesús es la predicación de su evangelio y consecuentemente la salvación de almas. Para ello, ¿qué necesitamos? Capacitarnos, conocer la palabra. Dice, implica adquirir sabiduría, ciencia e inteligencia en el conocimiento de Dios. En ese sentido, Dios nos ayuda a través del libro de Proverbios que hizo el rey Salomón, en el Proverbios 4, 11, 13, que dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieras no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. ¿Ya vieron? Dios llama a este llamado y te prepara y a través del conocimiento de su palabra te va dando sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Ya vieron? Cosa contraria que quiere el enemigo, ¿no? Jóvenes, ¿cómo andamos cuando andábamos en las adicciones? ¿Teníamos esta sabiduría, esta inteligencia? ¿Cómo estábamos? Entenebrecidos. O hermano, tú que antes de que conocías de Dios o antes de aceptar a Dios, sin que hayas estado en el problema de adicciones, ¿cómo era tu sabiduría? ¿Sí? En ese sentido, tenemos un ejemplo muy fuerte, que es el mismo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo más representativo del crecimiento que toda persona debe tener en el Evangelio. En el Evangelio de Lucas 2:52 lo refiere. ¿Sí? Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En ese sentido debemos de tomar ese modelo. La edad que tengamos nosotros no importa, ¿sí? Estamos todavía capacitados para que podamos seguir creciendo en sabiduría y conocimiento, ¿sí? Lo que pasa es de que a veces no tenemos los hábitos de leer y estudiar, pero si nosotros los retomamos, créanmelo que seremos más sabios en cuanto al conocimiento de Dios. No hay edad, no hay edad. Yo, por ejemplo, les doy mi testimonio que yo tuve un abuelo hiperactivo, lúcido, que todavía a sus 90 y tantos años quería aprender. Me pedía libros y le llevaba libros. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Me dejó mi abuelo en ese sentido, ¿sí? En ese sentido debemos de ver que Jesucristo, ya desde una edad muy temprana, Él estaba en la sinagoga aprendiendo y ministrando. Para ello, tenemos un elemento muy importante, la Biblia. La Biblia contiene el conocimiento de Dios. En ella, ahí se dice acerca de lo que es Romanos 11:36, 11:33, 36, se deja de tarea. Y también hay un error de sintaxis, de escritura. Dice, se tiene, no contiene, es más bien tiene toda la relación necesaria para el conocimiento que necesitamos. ¿Ya vieron? ¿Qué tan habituado estás en hacer tu devocional, a estar leyendo con pasión la palabra de Dios? Porque ahí lo dice en 2 de Timoteo, toda la escritura, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tanto estás leyendo y estudiando la palabra para que seas capaz de hacer las obras que te puede pedir Dios que hagas en este momento? ¿Estás listo? ¿Seguros? Amén. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos terminando? Dice, esta revelación incluida en la Biblia
debe ser la única regla de fe de todo creyente. Es decir, es nuestro manual de norma, conducta y fe. ¿Por qué? Porque si le hacemos caso a otro tipo de doctrinas extrañas y torcidas, nos pueden llevar a la perdición y a la confusión, ¿sí? No podemos mezclar cosas que no sean de la palabra de Dios con otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas doctrinas o religiones que sí lo hacen, ¿no? Por ejemplo, los mormones, ellos tienen, aparte de su Biblia mormónica, un libro de revelación que ellos también consideran como algo divino, que es el libro de Moroni, ¿verdad? Y de ahí por eso que salen las herejías, ¿sí? Conclusión, hermanos, para que no se me vayan durmiendo, vayan pegando al que se está durmiendo, ¿no? Pero no así, no, pero fuerte, así, bonito, para que no se... Conclusión, hermano, si tú ya eres un hijo de Dios, ya eres un soldado de Dios. Dice, como buenos soldados de Jesucristo, debemos mantenernos firmes, no de doble ánimo, fluctuantes. Amén. Dice, a pesar de las circunstancias adversas, que muchas veces sí las tenemos, ¿verdad? Y que necesitamos valor para enfrentarlas y superarlas, tenemos que estar pensando, fíjense, en la victoria, en la visión del triunfo y en la esperanza de la cosecha, y veremos que a pesar de lo circunstancial, o sea, de lo adverso, que vale la pena la meta de glorificar a Dios. A mí me glorifica, a mí me da gusto. Cada persona que pasa por este programa de reto a la habitación, que por ejemplo, doy gracias a Dios que voy a balconear al señor Don Anselmo, cuando alguien se termina su programa de 9 meses, para mí eso es estar glorificando a Dios. ¿Amén? Porque estamos cumpliendo su llamamiento específico. Arriba, Don Anselmo, gracias por esa bendición. Y ganar personas para Cristo y vivir eternamente con Él. Hermano, no seas un soldado raro. Enrólate bien en este ejército de la salvación y cumple con el entrenamiento que Dios te da para que seas un soldado de élite, como Zabulón y Neftalí y Débora, y como el rey David. A pesar de que el rey David tuvo sus errores, fue un gran guerrerazo. Venció muchos ejércitos, igual que Saúl. ¿Sí? Por último, hermanos, ¿estás dispuesto para alistarte en el ejército de Dios? ¿O todavía vas a estar en tu nivel de comodidad? ¿O vas a agarrar todavía esto como que no pasó nada? La exhortación es esta: sirve en la iglesia, apoya al ministerio, actívate como un buen soldado de Dios. Amén. Bueno, hermanos, doy gracias porque me hayan permitido, le doy gracias a Dios porque me haya permitido expresar esta ministración. Vamos a hacer una última oración. Ahorita le damos paso a los hermanos de alabanza. Levántense, hermanos, levántense, hermanos. Levántense, hermanos. Dile tú al Señor, si realmente está en tu corazón ser un soldado. La verdad que es un privilegio estar en este ejército. Es un privilegio y es de bendición. Cierren sus ojos. Hoy, Padre bendito, te damos gracias, Señor. En esta mañana, Señor, al habernos recordado que nosotros como hijos de Dios tenemos rutinas, no rutinas, Señor, sino deberes que hacer, Señor, dentro de nuestra vida de arrepentimiento, Señor, y que nosotros podamos llevarla a cabo y nos despojemos de nuestro corazón aquellas cosas que nos impiden llevarlas a cabo, Señor. Hoy yo te pido por cada uno de mis hermanos hoy en esta iglesia, hermanas y hermanos, amigos, familiares, Señor, que tomen la decisión, Señor, de ser un buen soldado, Señor, de élite, para llevar y expandir tu reino, Señor. Hoy en este mundo que cada día, Señor,
se vuelve más insensible, desordenado, Señor. Y que podamos cumplir, Señor, la gran comisión, Señor, de llevar esta palabra de salvación y ser la luz y la sal de este mundo, Padre. Te damos gracias, mi Cristo Jesús, por este tiempo, Señor, y que a pesar de las circunstancias, Señor, no nos alejemos, Señor, porque tú siempre estás aquí con nosotros, Señor, pero que nosotros nunca nos alejemos, Señor, de ti. Osemos dejar tu mano, Señor, y que nos guíes, Señor, para ganar siempre las victorias, Señor, en esta guerra espiritual por la cual estamos, Señor, en este combate, Señor, a diario que estamos, Señor, y que siempre estemos velando, y que no olvidemos el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros fuéramos más que vencedores, Señor. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo. Amén.